¿Por qué es importante trabajar en colectivos? ¿Por qué son importantes las narrativas visuales desde Latinoamérica? ¿Por qué es importante hablar ahora de medio ambiente, comunidades y territorios? Estas son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo en la quinta edición de ECO 23, un encuentro iberoamericano que busca la producción de narrativas visuales construidas desde la pluralidad de la creación colectiva. Hoy entrevistamos a Darío Aranda, quien escribe sobre extractivismo, pueblos indígenas, campesinos y asambleas socioambientales. Mi nombre es Gisela Bolá y estaré a cargo de este encuentro. Vamos a hacerle la primera pregunta a Darío en relación a los 3 puntos del encuentro. ¿Cuál es la relación que hay entre ecologías, comunidades y territorios? ¿Cuáles son estos puntos y las líneas que se tocan en estos 3 ejes? Bueno, creo que hay como muchos aspectos que se rozan y muy diversos. Si pudiera haber alguna forma de resumirlo, quizás debería ser que de acuerdo a dónde vivís o a dónde transitas, a dónde soñás, a dónde trabajás, de acuerdo a eso, el territorio que abarcás, que vivís, tiene directa relación con la forma de entender el ambiente, la ecología, las ecologías, la vida misma, digamos. Ejemplos muy puntuales hay diversos, digamos. Una cosa es cuando desde las grandes ciudades se opina libremente sobre qué modelo productivo debería aplicarse, cuando esos modelos productivos se trata de exprimir los territorios, o sea, las salinas grandes, las selvas, los montes nativos, derretir los glaciares y demás. Entonces, me parece que de acuerdo a dónde transitas y a dónde vivís, vas a entender la forma de cómo cuidar ese territorio, de cómo protegerlo y cómo asegurarlo para las próximas generaciones. Eh, no es casualidad que más del 70% de la biodiversidad del planeta que aún queda, de la poca que queda, digamos, está en territorio de pueblos indígenas y campesinos. Son justamente los pueblos indígenas y los campesinos los que mejor entienden, los que mejor cuidan, protegen, porque son parte de ese territorio, de esa biodiversidad. Eso no significa, obviamente, que en una gran ciudad uno no pueda hablar, opinar y pensar el territorio, pero sí me parece que, al menos de la realidad que yo conozco, que más que nada la Argentina, aunque, bueno, leo, escucho, me relaciono con compañeros y compañeras de otros países, me parece que ahí hay una voz a tener en cuenta, fundamental, de los modelos de desarrollo que se aplican o de mal desarrollo que se aplican en los distintos territorios. Entonces, como para resumir, digamos, vas a entender el ambiente, la ecología, la forma de vida según donde tiene mucho que ver, según donde vos vivas y según lo que quieras hacer en ese territorio. ¿Y cómo lo ves en este contexto que está cada vez más pujante en lo que significan las resistencias que hay también en estas 3 palabras? ¿Cómo ves el panorama en el que hoy se plantan de una manera quizás más aguerrida, más en defensa de su propia existencia? No sé si solo en defensa. Este modelo extractivo que nosotros llamamos extractivismo hoy en día, que vamos a ponerle nombre y apellido, digamos, modelo agronegocio de la mano de Bayer Monsanto, de Syngenta, por decir un ejemplo, o el modelo megaminero, que podemos ponerlo en palabras de Barrick Gold, o el modelo petrolero de la mano de la Chevron, de la Total, o de las distintas petroleras estatales, nacionales, también puede ser de nuestra Latinoamérica. Eh, es un modelo que se aplica hace 500 años en nuestras regiones, eso lo sabemos todos los latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un cúmulo de resistencias, de luchas y de saberes que están acumulados en el pueblo, en los distintos pueblos de nuestra región. Sin duda, de hace 3 décadas, luego del consenso de Washington, está muy estudiado por muchos compañeros y compañeras, se aplica en nuestros países este modelo, ¿no? Hubo una nueva avanzada, entre comillas, se redoblaron las apuestas del extractivismo, y ahí fue cuando, bueno, se reactivaron también las resistencias y las luchas. Me parece que hay una enorme resistencia, una lucha, tal cual como decís, quizás a la defensiva en muchos lugares, pero también hay luchas no sé si a la ofensiva, pero sí de construir otras realidades. Un compañero mapuche, Lefsar Nahuel, una vez había posteado, yo se lo robé para las redes sociales, que resistir no es solo cortar el camino, cortar la ruta, que está muy bien y es necesario, sino también construir lo nuevo, ¿no? Uno escucha hablar de agroecología, y hace 25 años, cuando yo comencé a escribir sobre el modelo transgénico en Argentina, no se conocía esa palabra.
Entonces ahí se está construyendo lo nuevo también, ¿no? Me parece que hoy la palabra soberanía alimentaria, gracias justamente, entre otros movimientos, a la Vía Campesina Internacional, es una palabra, es un horizonte, es una construcción diaria también, y en ese sentido me parece que también es construir lo nuevo eso, ¿no? No se está solo la defensiva, que sí es necesario y en muchos territorios sucede, sino también se está construyendo lo nuevo. Parece que es un, a veces hablamos de esta frase tan trillada, pero para mí real, que tiene que ver con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Me parece que en ese optimismo de la voluntad, cuando uno ve cómo las defensas del agua están en todas nuestras cordilleras, en todas nuestras montañas, me parece que hay mucho para soñar y para pensar futuros distintos también. Quería preguntarte cuál es la relación entre modelo económico y crisis climática, para pensar qué está sucediendo en cuanto al medio ambiente en América Latina. Económico es un modelo que necesita territorios vacíos, que necesita poblaciones de sacrificio, que son las poblaciones justamente que viven en esos territorios, necesita maximizar ganancias, necesita que muy poquitos se acumulen ganancias y que muchísimos pierdan o la pasen mal, y eso no es ni más ni menos que el capitalismo, digamos. Entonces no tenemos, hay algunos que por ahí le parece setentista o le da miedo mencionar, pero yo creo que es necesario, y no lo hago solo yo, obviamente lo he aprendido con las organizaciones territoriales, que lo podemos mencionar o no, pero cuando discutimos, decimos que no al extractivismo, decimos al mismo tiempo que queremos otras formas de vida, otros desarrollos que son posibles, que se están realizando, y en cierta medida es un freno o una barrera a la avanzada capitalista bueno, que exprime los territorios, exprime los cuerpos, exprime las vidas. Entonces también ahí hay distintas formas de encararlo y pensarlo. Obviamente que las luchas son colectivas, obviamente que las luchas tienen que ver con mirar el mapa global y actuar en lo local, digamos, eso también las organizaciones lo tienen muy claro. Yo ahora la semana que viene voy a estar viajando a Esquel, donde una asamblea de vecinos, donde vecinos movilizados hace 20 años dijeron que no querían la megaminería, y enfrente estaba una multinacional minera, Meridian Gold de Canadá, estaba el gobierno provincial y estaba en parte el gobierno nacional de entonces, y esa pequeña población de Esquel, en la Patagonia Argentina, se movilizó, luchó y logró el primer plebiscito contra la megaminería en Argentina. El segundo de América Latina, el primero fue en Tambo Grande, en Perú. Y el 80% de la población dijo que no quería megaminería. Y ese no a la megaminería iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera de la Argentina y de Chile, digamos, que comparten. Entonces digo, bueno, ¿cómo no nos vamos a animar a eso, no? Digo, a pensar esos otros futuros, y si hoy el pueblo de Esquel aún tiene agua, aún tiene bosques, aún tiene un desarrollo local, turismo en base a la producción local, sin duda tiene que ver con que hace 20 años se movilizaron, se levantaron y lucharon. Lucharon contra la megaminería, lucharon contra el extractivismo y lucharon de una u otra manera contra el capitalismo que se les quería aplicar en sus territorios. El año pasado se conoció un estudio en Argentina, que además no fue el primero, digo, ya hubo otros en ese sentido, de mujeres que amamantaban a sus niños y niñas, y que la leche materna tenía agrotóxicos también, tenía glifosato, que es el herbicida estrella, ¿no? Del modelo sojero en Argentina y en Cono Sur. Entonces, no es que solo afecta este modelo extractivo a los campesinos, los pueblos indígenas que viven en los territorios y que las topadoras lo van a avanzar o que los van a fumigar con agrotóxicos. Sí, obviamente que sí, que quizás son los primeros afectados, pero no son los únicos ni van a ser los últimos. Argentina es el primer país del mundo que ha sembrado trigo transgénico. No hay trigo transgénico en otra parte del mundo, que ya lo procesó como harina y que ya lo mezcló con otras harinas convencionales, por lo cual los argentinos y las argentinas estamos hoy comiendo transgénicos, el pan, la pizza, distintos panificados que nosotros en Argentina comemos mucho, lo estamos comiendo con agrotóxicos, con transgénicos por un lado, con un agrotóxico aún peor que el glifosato, que se llama glufosinato de amonio. Es más letal que el glifosato. Y eso nadie nos preguntó, nadie nos consultó. Un grupo, una empresa llamada Bioceres, con científicos al servicio del sector empresario, del CONICET, que es el mayor ámbito de ciencia del país, distintos gobiernos, distintos funcionarios, decidieron a puerta cerrada que los argentinos vamos a comer transgénicos en el pan con además veneno. ¿Cuál es la gravedad de eso? La gravedad es que diversa, digamos, por un lado que nos estamos envenenando. Andrés Carrasco, un científico referente, ya fallecido de Argentina, decía que el modelo transgénico es un experimento a cielo abierto. Tal cual. Es un experimento no solo por el modelo minero, modelo petrolero, sino el modelo sojero, el modelo de agronegocio. Están experimentando con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros amigos.
Y en ese sentido me parece que reviste una gravedad que no sé si hay otros experimentos. Pues viene la pandemia de COVID y nos quieren cuidar, nos dicen que primero la salud, pero al mismo tiempo nos fumigan con agrotóxicos todo el tiempo. Hay distintos informes, digo, de organizaciones como Naturaleza de Derecho, una organización de referencia aquí en Argentina, que ha analizado en base a datos oficiales cuánto agrotóxico tiene una manzana, cuánto agrotóxico tiene una banana, cuánto agrotóxico tiene una lechuga, un tomate, y te digo que si vos lo lees, después, bueno, si no, ¿qué como? Decís, pues no como carne porque está creada una industrial por el sufrimiento animal, de acuerdo. Como verduras y me estoy envenenando, ¿qué lo debe comer a mi hijo, a mi hija? No solo los pueblos indígenas y los campesinos están siendo afectados, sino que todos de una u otra manera estamos siendo afectados. Y me anima a pensar otra cuestión en ese sentido, que el trigo transgénico, como otras cuestiones de modelo minero, petrolero, está decidida por un puñado de poderosos. Muchas veces son políticos, muchas veces son empresarios, muchas veces son el poder judicial, poder fundamental para que avance este modelo. La base del modelo extractivo afecta a la salud, que afecta al ambiente, que afecta a los derechos humanos, digamos. A mí varias veces me presentan como periodista ambiental. Yo no me considero periodista ambiental. O sea, no me molesta, digamos, pero yo creo que yo hablo de ambiente, como muchos otros compañeros y compañeras, pero también hablo de economía, hablo de historia, hablo de política, hablo de geopolítica. La lucha contra el extractivismo, la lucha por un futuro digno, la lucha por defender el territorio donde uno vive, muestra los límites conservadores de la democracia actual. Nuestras democracias son terriblemente conservadoras, en el sentido de que ya no dan respuestas desde hace mucho tiempo. Y el extractivismo muestra claramente eso. La lucha de Esquel, que mencioné hace 20 años, mostró a las claras que ningún político en una casa de gobierno tiene derecho a decidir sobre un territorio donde yo vivo, donde yo existo, donde planifiqué mi vida, mi familia y demás. ¿Por qué alguien que está de forma pasajera en un cargo ejecutivo va a decidir el futuro de generaciones y generaciones? Como dicen los zapatistas, ¿no? Mandar obedeciendo, que obedezcan al pueblo. Si el pueblo no quiere megaminería, si no quiere que lo fumiguen, ¿por qué mandas a eso? Las distintas poblaciones que han luchado para que se respete sus territorios muestra eso claramente, que ningún CEO, ningún gerente en una torre de marfil va a decidir nuestro futuro y tampoco lo va a decidir ningún presidente, ningún gobernador. Lo podemos decidir entre todos, digamos, pensando, escuchándonos y demás. Así como decía que el modelo extractivo es la piedra basal, quizás, que se aplica en los territorios del capitalismo, al mismo tiempo digo que la democracia, esta democracia conservadora, vetusta, limitada, me parece que aplica claramente ese modelo porque se retroalimenta. Cuando uno cuestiona la democracia no quiere decir que quiere la dictadura, sino quiere decir que quiere una democracia verdadera, participativa, legítima, avalada en los territorios. Todos los referentes y referentas indígenas que conozco, de Argentina puntualmente, nada, son a partir del territorio. Por eso la lucha, en eso digo, están en un callejón sin salida a los gobiernos, porque los pueblos indígenas van a seguir luchando. Pensando en estas realidades, ¿cuáles son esas violencias políticas que implican en las comunidades en relación al medio ambiente? ¿Cómo las... Bueno, violencias hay muchas, muy diversas. Mejor no me voy a quedar corto, ¿no? La violencia obviamente primaria de la avanzada territorial es muy clara, está asociada directamente al extractivismo. La violencia económica, digamos, no es casualidad que los pueblos indígenas, los campesinos, sean los que muchas veces engrosan la base de la pirámide de los pobres de nuestros países. Había una frase una vez que leía de Brasil que decía, bueno, entre los pobres de los pobres de los pobres están los indígenas. Claramente esa violencia económica, histórica, no, que se mantiene en nuestros países desde hace años. Todos nuestros países van a estar gobernados por gente que se parece a los sectores populares de nuestros países, ¿no? En Argentina siempre fueron blancos o blancas, universitarios, de sectores acomodados. Nunca hubo un pobre gobernando, digamos. Ni que hablar un indígena. Argentina, hay algo que me da vergüenza de Argentina, que muchas veces ustedes lo han vivido seguramente, se suele decir, algunas clases dominantes de Argentina suelen decir que Argentina es el país más europeo de América Latina. Y a mí me da mucha vergüenza, por varias cuestiones, pero por un lado porque, o sea, cuando hablan de Argentina, esos sectores hablan de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, porque Jujuy también es Argentina, Catamarca es Argentina, Neuquén es Argentina, y no se parece en nada a Europa, por suerte. Por otro lado, los últimos 3 presidentes de Argentina, los 3 dieron un discurso en distintos momentos de sus mandatos muy parecidos
diciendo que los argentinos descendíamos de los barcos, descendíamos de europeos. O sea, esa matriz colonial que atraviesa la cabeza de muchos compañeros y compañeras también está representada muy bien en estos sectores de gobierno, que no ven la diversidad, digamos, que tenemos en el país, por suerte y por historias y por luchas y por resistencia, y porque no pudieron matar, asesinar las raíces de nuestro país, que Argentina tiene un entramado indígena muy claro, digamos, seguramente es menor al de Bolivia, quizás, al de Ecuador, al de Perú, pero digo, hace unos 15 años atrás, en el marco de Argentina Originaria, justamente el libro había investigado, un investigador del CONICET había sacado un informe que el 56% de los argentinos tenemos algo de la genética indígena. Me parece que las violencias son diversas, la negación, esta es parte de la negación, esto no es violencia, ni siquiera reconocer, ¿no? Y en ese sentido me parece que muestra claramente esto, la mirada colonial de muchos que creen que si ven un río hay que sacar el agua para venderla en botellas, o que si ven una montaña, en vez de ver una montaña, ven que hay oro, hay cobre y hay que explotarlo. Y lo que ven los pueblos indígenas, los campesinos, y no solo ellos, porque creo que estoy siendo injusto, muchas veces me centro en los pueblos indígenas, los campesinos, pero creo que cada vez hay más hombres y mujeres, ancianos y niños que ven que este modelo no da para más y que también abrazan, sin idealizar y sin negar las complejidades, abrazan las miradas distintas, no coloniales, no neoliberales, no extractivistas, y que buscan otra forma de vida. Cuando yo comencé a estudiar en periodismo hace ya unos 25 años, un poquito más, en Argentina se reconocía que había 15 pueblos indígenas. Hoy en día, en Argentina, y a través de la lucha de los pueblos indígenas, no de ningún gobernante, a través de la lucha y la reorganización de los pueblos indígenas, se reconoce que en Argentina hay al menos 38 pueblos indígenas que han subsistido, que se han reorganizado, que se han puesto de pie y han dicho acá estamos, acá está. Eso también es una muestra de que hay otra posibilidad, hay otro futuro que se está construyendo y que son culturas vivas, culturas en movimiento, culturas que muestran que no hay un solo camino, sino que hay muchos caminos. Si sabemos que la crisis climática ya no da para más y que cada vez vamos a ser más los que la pasamos peor, me parece que hay que probar otras fórmulas. Hace 20 años había pocas organizaciones ambientales o socioambientales. Hoy en Argentina está plagado. En cada lugar donde está el extractivismo, en cada lugar donde está una minera, una petrolera, donde hay fumigaciones con agrotóxicos, hay asambleas de pie, en lucha organizadas, exigiendo esto, exigiendo que se respete el ambiente, pero sobre todo quizás, y mirado más ampliamente, que se respeten los derechos humanos. Así como hace 40 años nacieron en Argentina las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para pedir por sus hijos y por sus nietos desaparecidos por la dictadura cívico-militar, como bien dice Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, hoy la lucha por los derechos humanos, creo la actual, se da a través de luchar contra el extractivismo. ¿Qué es luchar contra el extractivismo? Luchar por otras formas de vida, no mercantilizadas. Te lo resumo en un ejemplo que suelo hablar cuando hablo de periodismo. Para los empresarios y para el sector político, por decir solo dos, cuando ven una montaña, cuando ven un río, cuando ven una selva, hablan de recursos naturales. Recursos, así como nosotros somos recursos humanos para las empresas, bueno, hablan de recursos naturales. En los últimos años, desde la academia ha surgido un término que yo adhiero, que me parece que coincido, se llama bienes comunes, ¿no? Cuando se habla de los territorios y la naturaleza. Para los pueblos indígenas y para los campesinos, el río, la montaña, los lagos, los glaciares, las selvas, no le dicen ni recursos naturales ni bienes comunes. Se llaman nuestra vida. Parece que eso grafica claramente. Cuando vos luchás contra el extractivismo, luchás por la vida, por una vida digna, por una vida donde todos podamos tener todo, donde el aire que respires sea un aire puro, donde lo que vos comas no tenga agrotóxico, donde si vos, tu compañera, tu hermana está embarazada y amamanta a su hijo, no le dé con su leche materna, no le dé agrotóxicos, donde no venga una topadora y te arrase en monte ancestral, donde no venga una minera y arrase todo un territorio. Entonces, luchar contra el extractivismo es ponerse de pie y decir, esto no queremos más esto. No es no, justamente. Ese no que construye. Primero que pone un freno, y después que construye otra realidad, otras formas de vida, otro andar que está lejos del mercado. Por eso digo que también al mismo tiempo luchar contra el extractivismo, luchar contra el capitalismo.
Una vez un compañero mapuche que vive en Desvío Orijón, en Santa Fe, Jeremías Chauque, me decía, nosotros hoy a los mapuches somos subversivos. Somos subversivos para el poder porque nos oponemos a este modelo, que es un modelo de muerte, que es el capitalismo, que se puede expresar a través de la minería, del petróleo o de la soja transgénica, o de la palma aceitera en otros países de nuestra América Latina. Todos los países nuestros sufrieron esas dictaduras terribles de la década del 60 y 70. Esos compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos o presos o exiliados, luchaban por otra forma de vida, por donde no haya muy poquitos que tienen todo y muchos que no tienen casi nada o nada directamente. Y me parece que hoy la lucha contra el extractivismo también muestra eso, muestra que se dice que no a esto, que una empresa, un CEO y un gobernante o un sector acomodado ahí de ese poder tenga todo y que las poblaciones deben ser arrasadas. El extractivismo necesita territorios de sacrificio, o sea, territorios fumigados con agrotóxicos, territorios de sequía, territorios deforestados. Ahora, al mismo tiempo que el extractivismo o el modelo político-económico que se aplica en nuestros territorios necesita eso, necesita esos territorios de sacrificio, necesita poblaciones sacrificables también. Necesita esas poblaciones sacrificables. Y las poblaciones sacrificables, que algunos creen sacrificables, dicen que no. No, nosotros no queremos sacrificar más nada. Nosotros queremos vivir bien. Queremos aspirar al buen vivir, al cumefelén, como dice el pueblo mapuche. Me parece que en ese sentido, luchar contra el extractivismo es luchar por un futuro distinto. Gracias Darío, gracias Gise. Esta ha sido la primera de una serie de charlas, entrevistas y debates con referentes de nuestros ejes temáticos de este año: ecologías, comunidades y territorios. Te recomiendo suscribirte a nuestro canal para no perderte de nada. Además, no dejes de anotar a tu colectivo o al grupo de personas con quienes estás trabajando en estos temas. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos muy pronto. Hasta luego.